ejercicio que teníamos, la actividad que teníamos. Entonces, regálenme un segundo, se está cargando aquí. ¿Pueden ver mi pantalla? Yo aún no, profe. Ya, profe. Regálenme un segundo porque ahora no. Bueno, entonces tenemos la depuración de la renta de trabajo para el caso de el... Un segundo, no sé por qué me aparece. De la actividad 3, la depuración de nuestra renta de trabajo del señor Guillermo Cubillos. Con la información que teníamos, debíamos preparar el formulario. No sé por qué no puedo. Bueno, entonces teníamos el certificado de ingresos del señor Guillermo Cubillos. ¿Ya lo pueden visualizar en pantalla? Sí, señora. Bueno, entonces todo lo que está aquí configurado en el formulario es todo lo concerniente a los ingresos del señor Guillermo. Y aquí tenemos la información adicional. Entonces tenemos propiedades que hace parte de nuestro patrimonio. Tenemos certificados de saldo que son o están lo que nos representan son los bancos o pues el activo, el dinero que tenemos en los bancos. El CDT, que hace parte de nuestros activos también porque constituye una inversión, es decir, que va a formar parte de nuestro patrimonio bruto. Gravamen a movimiento financiero, entonces este es una de las deducciones que podemos aplicar. El certificado de deudas a 31 de diciembre, que son pasivos, y el dependiente económico, otras de las deducciones que podemos aplicar. ¿Listo? Entonces con esta información teníamos que construir la depuración de la renta. Colocamos los datos del usuario. Entonces empezamos aquí. No sé qué le pasó hoy a este computador, está supremamente lento.
En un segundo que si no, no sé si fue por el mouse que me coloqué hoy. Bueno. Entonces, vamos a empezar con la parte del patrimonio. A patrimonio debíamos llevar la vivienda del barrio Los Jardines, el vehículo, los dos vehículos, la camioneta y el vehículo, los saldos de las cuentas y las inversiones. ¿Listo? Entonces todo esto estaba en la información adicional. Entonces, propiedades con avalúo comercial. Entonces teníamos la casa del barrio Los Jardines, el vehículo modelo 2015, la camioneta pick-up. ¿Listo? Entonces debíamos trasladar 120.300.000 de la casa, 43.850.000 del vehículo y 34.700.000 de la pick-up. ¿Listo? Estos son los que tenemos representados acá. Luego íbamos con los saldos de Colpatria y de del Banco de Bogotá. ¿Cómo registramos este saldo del Banco Colpatria? ¿Por cuánto lo debemos pasar? ¿Lo pasamos tal cual o qué debíamos hacer? No, profe, por 5 aumentarlo a las 5.000. Aumentar o redondear a miles. Entonces, 5.430.700 sería 5.431.000. Para las personas que tenían la duda en ese aspecto, cuando tenemos 500 o más, aproximamos al siguiente 1.000 o lo aproximamos al siguiente número, es decir, 5.431.000. En el caso del Banco de Bogotá, miren que el saldo es 2.301.200. Como los 200 no me superan ni los 500, no me superan los 500 siquiera, entonces simplemente se los quito y lo dejo por 2.301.000 pesos. ¿Listo? Eso era lo que debíamos trasladar entonces. Ay, perdón. Eso es lo que debíamos trasladar aquí. Al saldo de Colpatria y Bogotá. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Tenemos alguna duda? Bueno, pues teníamos las inversiones. El saldo que teníamos de CDT. Ojo con una cosa, chicos. Cuando una persona tiene un CDT, hay que revisar si esa persona recibe algunos dividendos o bueno, recibe los rendimientos o recibió los rendimientos durante el periodo que está que se está reportando. ¿Por qué? Porque si la persona, por ejemplo, tiene el CDT y los rendimientos se le pagaron, por ejemplo, en octubre del 2020, el saldo del CDT, estos 25.630.000 los llevo al patrimonio. Pero en los ingresos, o bueno, el valor que se obtiene como rendimiento, lo debo llevar a los ingresos, y son rentas de capital, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que analizar, ¿sí? En este caso, del ejercicio que estamos haciendo, pues no nos aplica que haya recibido rendimientos, pero para futuros ejercicios sí podríamos encontrar que la persona tenga un saldo en el CDT y que haya recibido algún rendimiento o pues algún interés de ese CDT. Entonces, el saldo va al patrimonio y los rendimientos o los intereses que recibe van como ingresos a las rentas de capital. ¿De acuerdo? Sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos nuestro patrimonio bruto. Ahora vamos con las deudas. Colpatria y Banco de Bogotá. Listo, entonces tenemos Colpatria, la misma situación, 29.350.000, quitamos los 400. Y en el Banco de Bogotá, 19.450.000. ¿Listo? 29.350 y 19.450.000.
Entonces mis pasivos son de 48.800.000 y mi patrimonio líquido sería la diferencia, ojo, diferencia entre el patrimonio bruto menos las deudas. ¿Listo? Para de pronto las personas que tenían la duda de cómo lo hallábamos. Ya tengo el patrimonio de mi contribuyente, que es la primera parte que tengo en el formulario. Ahora voy con la renta de trabajo y los ingresos como tal. Entonces, ¿aquí qué traigo? Como lo hicimos la clase pasada, los salarios, las comisiones, las prestaciones sociales, las cesantías y intereses a las cesantías. Listo, entonces trasladamos 55.364.000, miren, le quitamos los 261. Las prestaciones sociales, 18.976.000, le quitamos los 266. Los 3.400.000 de comisiones, que esos estaban cerraditos. Y los 5.736.790 los convertíamos entonces en 5.737.000. ¿Listo? Que era lo que debíamos trasladar. Eso nos da entonces nuestros ingresos por rentas de trabajo o nuestros ingresos brutos, que son 83.477.000. ¿Qué puedo ir estableciendo ya con esto? El límite de las rentas exentas y deducciones que corresponde al 40%, que era lo que hablábamos la clase pasada. Entonces, con este cálculo que yo hago, es decir, tomo los ingresos brutos y le aplico el 40%, ya sé que mis rentas exentas y deducciones imputables no podrán ser superiores a 33.391.000. De hecho, el sistema de la DIAN no permite que coloquemos unas rentas exentas y deducciones superiores a esos 33.391.000 en este caso. ¿Listo? Entonces, este va a ser uno de nuestros referentes. Vamos con los ingresos no constitutivos de renta. Para este caso, entonces, nos aplicaban los pagos por salud y los pagos por pensiones. En los pagos por salud debíamos dejar 2.511.000. Y en los pagos por pensiones, 5.022.000. ¿Listo? Entonces, 2.511.000 y 5.022.000. Tengo un total de ingresos no constitutivos de renta, entonces, de 7.533.000. ¿Listo? Entonces, tenemos una renta líquida del total de los ingresos brutos, restamos los no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y nos dan los 75.944.000. ¿De acuerdo? Esa sería nuestra renta líquida. Ahora, las deducciones imputables que colocábamos, dependientes económicos. Ojo, este dependiente económico tiene 22 años, pero está estudiando, entonces la persona que lo tiene a cargo tiene el derecho a descontar el 10% de ingresos brutos. Entonces cojo los 83.477.000 y los multiplico por el 10%. Eso me da entonces 8.347.700, lo aproximamos a 8.348.000. ¿Listo? ¿Claro el proceso para determinar dependientes económicos? Por mi parte sí, profe. Bueno, muy bien. Y aplicamos gravamen a movimiento financiero. Miren que acá nos decía que el gravamen a movimiento financiero es de 250.000. Pero en la teoría que hemos visto nos dice que solo se puede descontar el 50% de gravámenes a movimientos financieros. Entonces eso correspondería a 125.000 pesos. Las deducciones imputables entonces le dan la sumatoria de los dependientes más GMF. Señora. Discúlpeme, no entendí la parte de los gravámenes a movimientos financieros, ¿por qué quedó así? Gravamen a movimiento financiero. En la parte teórica vamos a verla aquí. No, perdón, es en renta de trabajo. En renta de trabajo.
están las deducciones imputables. Y nos decía gravamen a movimiento financiero el 50%. Ya les voy a decir la parte... no me acuerdo con exactitud. ¿Qué artículo es? Artículo 115, Estatuto Tributario. Esta es una deducción que se realiza por impuestos pagados. Entonces, en el numeral 2, en la parte 2. En el caso del gravamen a los movimientos financieros, que es GMF, será deducible el 50% que haya sido efectivamente pagado por los contribuyentes. Usualmente, este gravamen a movimiento financiero viene dentro del mismo certificado tributario de la DIAN, del banco. El banco es el que nos aplica este GMF. Entonces, usualmente, ellos colocan parte deducible y le colocan 125.000. Pero nosotros siempre debemos interpretar y de acuerdo con lo que les envíen el material, el gravamen a movimiento financiero lo deben colocar solo por el 50%. ¿Listo? La mitad de lo que tengamos reflejado. ¿Listo? Entonces, en este caso eran 250.000, el 50% corresponde a 125.000. ¿Listo? Sí, sí, señora. Vale. Entonces, nuestras deducciones imputables son simplemente la sumatoria de los dependientes más gravamen a movimiento financiero. Ahora, nuestras rentas exentas. Tenemos las cesantías e intereses a las cesantías. Tenemos las rentas exentas porque no nos aplica ninguna otra. Para rentas exentas nos aplicaría el auxilio de las cesantías, los aportes voluntarios a AFC, gastos de representación, la renta exenta del 25%, que esa sí la estamos trabajando, y los gastos por entierro del trabajador y las indemnizaciones. Entonces, ¿cómo determinamos nuestra renta exenta? Tomamos el valor de los ingresos brutos, le restamos los ingresos no constitutivos de renta, le restamos las deducciones imputables y le restamos lo que corresponde a cesantías e intereses a las cesantías y aplicamos el 25%, ¿listo? Eso nos da 15.433.500, que serían 15.434.000. Entonces, ¿qué tenemos de rentas exentas y deducciones imputables? 29 millones, que es la sumatoria de las deducciones y las rentas exentas. Tenemos 29.644.000. Entonces, no se pasa de nuestro límite, que es el 40%. Entonces, lo podemos descontar con tranquilidad. Si, por ejemplo, nuestra renta... Profe, ¿me puede volver a explicar lo de la renta exenta? Que es que no le puede poner cuidado porque se cortó. Es que está repaila la señal. Sí, señor. Tranquilo. Gracias. Entonces, ¿cómo hallamos la renta exenta? Tomamos los ingresos brutos, es decir, los 83.477.000, restamos los no constitutivos de renta, que son 7.533.000, le restamos las deducciones imputables, que son 8.473.000, y las cesantías e intereses a las cesantías que tenemos dentro de las rentas exentas. Siempre hacemos eso. Si tuviéramos otra renta exenta, ¿a quién la restaríamos? ¿Sí? Si, por ejemplo, tuviéramos un gasto de representación de un magistrado, entonces también lo restaríamos. Y luego sí le aplicaríamos el 25%, porque así nos dice que debemos hacer el procedimiento de acuerdo con los lineamientos del Estatuto Tributario. ¿Listo? Otra pregunta, profe, pero si aquí arriba dice que se las está sumando a los ingresos brutos, ¿por qué abajo se las puede quitar?
Las cesantías e intereses a las cesantías hacen Sí, parte de las rentas exentas. Hacen parte de las rentas exentas. Puedo descontar lo que yo reciba por cesantías e intereses a las cesantías, siempre que no superen las 350 VTs. Cuando estas superan las 350 VTs, debemos aplicar un cuadrito que nos dice qué parte es grabada y qué parte no. Pero las cesantías no están grabadas con el impuesto de renta. Entonces, por eso las colocamos aquí abajo, nuevamente. Porque hacen parte del ingreso del trabajador, pero hacen parte de las rentas que no, o de los ingresos que no constituyen renta, que no están grabados con el impuesto de renta. ¿Sí me hago entender? sí, sí. Vale, con mucho gusto. Entonces, si a nosotros, por ejemplo, las rentas exentas y deducciones imputables nos dieran 35 millones de pesos, no podríamos descontar los 35 pesos. En su defecto, tendríamos que descontar 33.491.000. ¿Listo? Si nos diera más. Lo mismo pasa con el tema de los dependientes económicos. Tiene un límite de 32 VTs mensuales, que serían anuales 13.673.000. Si me dieran más de los 13 millones, pues yo tendría que dejar solo los 13 millones. Si de pronto tuviéramos pago de medicina prepagada y todas esas cosas, tenemos que tener siempre claro los límites que tienen. Si se pasa del límite, tenemos que adaptarlo al límite como tal, máximo el límite. ¿Listo? Para que tengamos claro eso para futuros ejercicios. Entonces, una vez obtengo las rentas exentas y deducciones imputables, puedo sacar la renta líquida ordinaria. ¿Cómo hago la renta líquida ordinaria? Tomo el valor de la renta líquida, es decir, de mis ingresos brutos, que ya le desconté los ingresos no constitutivos de renta, tomo esa renta líquida y le resto lo que yo puedo descontar o lo que la ley a mí me permite descontar, que son las deducciones imputables y las rentas exentas. ¿Listo? Entonces tomo la renta líquida y le resto las rentas exentas y Profe, ¿por deducciones qué le dio imputables. 29 millones? Porque es la sumatoria de las deducciones imputables más las rentas exentas. Aquí tiene que sumar las dos. Gracias. Vale, con mucho gusto. Entonces, para la renta líquida ordinaria, toman la renta líquida, restan rentas exentas y deducciones imputables, y eso nos da nuestra renta líquida ordinaria. Sobre esta renta líquida ordinaria, nosotros vamos a determinar o va a ser la base gravable en VTs para hacer la liquidación del impuesto. ¿Cómo determino entonces la renta líquida ordinaria en VTs? Y vamos a colocarle aquí base gravable. No la tienen, de pronto ahí la puedan corregir. ¿Cómo determinamos esto? Cogemos los 46.300.000, que es nuestra renta líquida ordinaria, y lo dividimos en el valor de la VT, 35.607. ¿Listo? Eso nos da 1.300 VTs. Entonces, esta tarde le explicaba a una compañera que me hacía la pregunta, ¿qué hago yo para determinar el impuesto? Me voy a las tarifas aplicables a las personas naturales y reviso. El impuesto de esta persona está entre 1.090 y 1.700 VTs, ¿cierto? Entonces yo tengo 1.300 VTs. Entonces aplico este procedimiento. Miren que la tablita me dice qué procedimiento debo aplicar. Me dice, tome la base gravable en VTs y réstele 1.090 VTs. A su resultado, multiplíquelo por el 19%. Entonces es exactamente lo que voy a hacer para liquidar mi impuesto. Tomo las 1.300 VTs, que es nuestra base gravable, le resto 1.090 y lo multiplico por el 19%. Eso me da 39.96 VTs. Si aquí me diera 1.040, 1.050, se deja el ejercicio hasta ahí y se le escribe no da tope para impuesto de renta.
¿Listo? En el caso de ustedes, eso es lo que deben hacer. ¿De acuerdo? ¿Y cómo determina el impuesto en pesos? Muy sencillo. Tomo el valor que me dio del impuesto y lo multiplico, o tomo el impuesto en VTs que me dio y lo multiplico por el valor de la VT, ¿sí? 35.607. Recordemos que estamos trabajando con la VT de 2020, porque estamos en el año gravable 2020. Entonces, ¿qué me dice la norma? Que no puedo presentarlo con pesos, entonces lo aproximo al 1.000. ¿Listo? Y me queda 1.423.000 pesos. ¿Claros hasta aquí? ¿Tenemos alguna duda? Pues a mí me despejó lo que necesitaba. Perfecto, muy bien. ¿Y los demás Sí, profe, compañeros? yo igual, muchas gracias. Igual, profe, También. también tenía una duda y quedó clara. Listo, muy bien, perfecto. Muy bien, entonces, mañana trabajamos honorarios. Vamos a ver si lo podemos trabajar en conjunto. Primero hacemos un ejercicio cortico. Honorarios es muy corto porque solamente se le descuenta los costos y deducciones imputables. Mañana pues van a ver ustedes en qué caso yo puedo tomarlo, mi honorario, llevarlo por separado en la renta de honorarios y compensación de servicios, y en qué caso lo puedo llevar por la renta de trabajo, ¿sí? Yo debo poder distinguir entre las dos. Y pues eso va a partir de una, si quieren pueden ir investigando para que mañana ya tengan una idea. ¿En qué caso utilizo la renta de trabajo para presentar mis ingresos por honorarios? ¿Y en qué caso presento por la renta que me da de honorarios y compensación? ¿Listo? Una vez establezcamos esta diferencia, pues va a ser muy sencillo para nosotros interpretar cuándo usarla. ¿Listo? Y mañana hacemos un ejercicio que nos permita aplicar las dos y la combinación, la renta de honorarios, perdón, y la combinación de las dos. ¿De acuerdo? Sí, señora profe. Bueno, chicos, entonces espero haber sido clara con el manejo. Igual si tienen alguna duda, no se preocupen, me pueden escribir con mucho gusto, yo les voy orientando. No se me queden de pronto callados. Por lo menos yo que lo subí ayer el trabajo, pues tenía unos errores ya pailas, ¿sí? Tranquilos, no se preocupen que lo que vamos a tener es trabajo para subir la nota. Ok, gracias. Por eso. Profe, qué pena con usted. Yo le escribí hoy porque es que me están arreglando el computador y hasta ahorita me lo entregaron. Entonces me acabé de conectar. Qué pena con usted. Listo, tranquila, Jenny. Hagamos una cosa. Yo voy a habilitar la plataforma ahorita para quienes no lo pudieron cargar. Listo, les dejo habilitar la plataforma hasta las 10 de la noche. Y voy a dejar esa actividad, voy a calificar la entrega. No les voy a calificar si les quedó bien o mal. Algunos que estuve viendo están bien. Pero entonces les voy a calificar la entrega únicamente, y con el otro ejercicio que ya vamos a colocar de honorarios y de rentas de trabajo, entonces ahí sí lo dejamos para calificar que estén haciendo bien la aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, los que quieran, que ya de pronto tenían los errores, como en el caso del compañero Félix, le pueden hacer las modificaciones y volverlo a cargar. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. En mi Listo, caso, sí, ¿qué me señora, puedo, o sea que ya faltó podemos algo arreglar también y me puedo terminar. corregir y volverlo a subir? Perdóname, Juliet, no te escuché. ¿Me vuelves En mi a...? caso me faltó algo en las deducciones imputables. ¿Lo puedo corregir y volverlo a subir? Sí, señora. Listo, profe, gracias. Félix, qué pena, no le alcancé a escuchar tampoco. Sí, es que tenía dos errores. No había colocado lo de el gravamen al movimiento financiero y no había hecho el de ¿qué? Las deducciones bien hechas. Listo. El Vale. del 25%. La renta exenta.
Listo. Entonces hagamos eso, les voy a habilitar la plataforma ahorita, voy a colocar la actividad no para calificar con notas, sino para calificar entrega. Listo, y la dejamos como si fuera una consulta. Entonces, cualquier dudita, antes de que abandonemos la sesión, cualquier duda que se les presenten, por favor, cuéntenme ahorita. No se me queden callados, no esperen de pronto que sigamos avanzando, porque cuando ya lleguemos a una declaración de renta completa que de pronto involucre varias cositas, nos podemos confundir. Entonces es mejor ir sacando las duditas que tenemos con lo más básico para que ya cuando tengamos, digamos, todo un ejercicio completo, no tengamos inconvenientes. ¿De acuerdo? Vale, profe, muchas gracias. Listo. Entonces nos vemos mañana nuevamente a las 6:30. Que tengan una buena noche y muchas gracias. A usted, profe, Gracias. muchas gracias. Que tenga buena noche. Gracias, profe, buenas noches.